Mateo capítulo 1, versículo 25. Vamos a comenzar con esta cita bíblica. Mateo 1, 25. Hay una palabrita que los protestantes utilizan, los que no son católicos. ¿Hay alguno aquí que no sea protestante? Digo, que no sea católico. ¿Hay alguno aquí? Con esta palabra ellos se confunden y dicen la palabra hasta. José no conoció a María hasta que dio a luz a Cristo. Y entonces, cuando se la leen a un católico, le dicen, es que después de que tuvo al hijo, ahí sí la conoció. Y entonces José sí tuvo con María después de que dio a luz. Antes no, pero después sí. Y entonces el católico se pone a pensar y dice, pues sí, mira, pues hasta parece. El hasta significa que hasta ese momento no la tocó, pero después de ese momento sí la tocó. Y entonces es donde le vienen las dudas a los católicos. Le voy a enseñar que la palabra hasta no significa que después sí. La palabra hasta significa que el autor sagrado nos muestra que hasta ese momento, que hasta ese instante, se cumplió la profecía de que ella era virgen antes en y después del parto. Y José no la tocó. Y entonces, para defenderse de ese hasta, también le voy a enseñar una cita bíblica. Fíjense cómo dice Mateo 1:24. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo. Aquí como dice. Y sin haber tenido relaciones, dio a luz un hijo. ¿Alguna otra Biblia o alguna otra traducción de las que tienen que diga el hasta? ¿Alguna? A ver, ¿no tienen la Biblia pues? La Biblia protestante dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. La Biblia protestante. La Biblia católica dice, ¿y cómo es? Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso el nombre Jesús. La Biblia católica dice, y sin haber tenido relaciones, tuvo un hijo. Léalo del 24, escuchen. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso el nombre Jesús. Hasta que a quien le puso el nombre de Jesús. Cuando un protestante le llegue a ustedes con esa palabrita hasta, y se la van a leer de la Biblia, hay que leerle Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a buscar la Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Donde nos muestra que el hasta no significa que después sí. El hasta significa que hasta ese momento el autor sagrado escribe acerca de la Santísima Virgen María, acerca de la persona, hasta ese momento. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Solo eso. A ver esta. Segunda de Samuel 6, 23. Aquí está por este lado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. Estas Biblias no dicen el hasta, pero esa palabrita la van a encontrar en la Reina Valera, en la Biblia de los protestantes. Cuando un protestante le hable de que María tuvo hijos y José no la conoció hasta después de que tuvo a Jesús, ustedes tienen la cita bíblica para que comience. Bueno, cita bíblica de oro de los protestantes. Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Vamos a buscarla. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el 3. Marcos 6, 3. La cita bíblica que los protestantes se saben de la Virgen María y con ella aseguran que tuvo más hijos.
Miren, con esta cita bíblica que ustedes van a escuchar, los protestantes han confundido a muchos católicos y hacen que diga algo que la Biblia no dice. Y entonces hoy vamos a aprender, esta está en la católica, esta está en la protestante, esta está en todos lados. Hoy vamos a aprender con la Biblia, que no es que la Virgen María haya tenido más hijos, sino que Jesucristo tuvo más hermanos. Y una cosa es ser hermano de Jesús y otra cosa es ser hijo de María. Y vamos a verlo con la Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 3. Presten atención, oído al tambor. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago 1, y José, 2, Judas 3. y Simón? ¿Cuántos hijos tuvo María? ¿Qué cuento de 4? ¿Cuántos hijos dicen los protestantes que tuvo María? 4. ¿Cómo se llamaban? Santiago, José, Judas. Aquí llega un evangélico, los confunde ustedes rapidito, ¿verdad? ¿No es este el carpintero? ¿Cómo dice? El hijo de María, hermano de... ¿No es este el carpintero? El hijo de María, Escuchen. hermano de José, No. el hijo de María. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? 4. Y entonces los que no son católicos dicen que esos eran hijos de la Virgen María. Es más, cuando Jesús estaba muriendo, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Juan 19, 25, ¿se acuerdan? Vamos a buscarlo. Juan 19, 25 dice, mujer, he ahí. Y luego le dice al discípulo, he ahí. Miren, escúchenlo. San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre. ¿Cuántos hermanos de Jesús llevábamos? 4. Oigan, otro más. Es la esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre. ¿Cómo le dijo a la cómo llamaba a la madre de Jesús? ¿Cómo llamaba a la madre de Jesús? Jesús, viendo a su madre, le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿no es que no tuvo más hijos? Ahí está más claro, ¿verdad? Mujer, ahí tienes. A tu hijo. Después dijo, Ahí tienes. ahí tienes a tu hijo. Oigan, Y después dijo al discípulo, no dice después le dijo al hijo. Dice después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ahí tienes a tú. Fíjense que la Biblia se hace la aclaración. Después le dijo al discípulo. ¿Cuántos muchachos van? 5. ¿Y habían cuántos Santiagos? 2. Ahora, la forma de demostrarle a un protestante, a uno que no es católico, que María no tuvo más hijos, ¿cuál es? Buscándole la familia a los 5 o a los 6 que había. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si usted quiere, saca su celular para que lo grabe. Si usted quiere, lo ve en las redes sociales. Si usted quiere, anota las citas bíblicas. Si usted quiere, lo busca en la Biblia. Pero no quiero que se distraigan en este momento. A ver, necesito 6 hombres para acá, venga. 6 hombres. O jóvenes, 1, venga para acá. 1, 2, 3, 4. Ahí viene otro, 5. 3 por aquí y 3 por acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No hay más hombres? Ahí viene otro. 6. A ver, necesito otro hombre y una mujer. Venga, venga, que el padre no lo va a pellizcar, no le va a decir nada, solamente va a mostrar aquí que María solamente tuvo un hijo y no tuvo más. No hay más hombre por ahí. Venga para acá, 2. Ahí viene la mujer. Falta un hombre. Venga para acá, doña. Ah, y aquí está el otro. Venga para acá. Paren ustedes aquí en el medio. ¿Cómo era que se llamaban los hermanos de Jesús? ¿Se acuerdan?
Aquí, ahí usted en el medio, aquí. Vengan los lectores para acá. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Las citas bíblicas. Venga para acá, lectora. La cita bíblica. ¿Cómo se llamaban? Marcos 6.3. Marcos 6.3. ¿Cómo se llamaban los discípulos de Cristo? Marcos 6.3. No me pierdan la cita bíblica ustedes. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es su hermano Santiago. A ver, uno de ustedes, venga para acá. Pares aquí al frente. Más abajito. A este lo vamos a llamar, ¿cómo? Santiago. ¿Cómo se llama usted? Santiago. Eso. Santiago. Oigan. José. A ver, el otro. Venga para acá. Párese ahí al lado. ¿Cómo se llama usted? José. ¿Y usted cómo se llama? Santiago. No se olviden. Lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta y cuando venga uno a meterle mentira y a decirle, es que los hijos de María son Santiago, José. Ya, un momentico. Santiago, José. ¿Quién más viene? Judas. Venga para acá usted. Santiago, José. ¿Usted cómo se llama? Judas. Pero usted no es el traidor, ¿oyó? Tranquilo. Usted es lo bueno. Santiago, José, Judas. ¿Quién más? Simón. Tenemos otro. Pase para abajo, por favor. Simón. ¿Cómo se llama usted? Simón. ¿Usted cómo llama? Judas. ¿Usted cómo llama? José. ¿Y usted? Santiago. Santiago. ¿Cuántos hermanos de Jesús hay aquí? 4. Pero resulta que había otro Santiago. Párese aquí. Tenemos a Santiago el mayor y usted va a ser el Santiago el menor. No parece, ¿verdad? Pero usted va a ser el menor y usted va a ser el mayor. Y al pie de la cruz, ¿qué decía Juan 19, 25, 27? Oigan, ¿lo tiene? Sí. Juan 19, 25, 27. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Del 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y al lado al discípulo amado. ¿Cómo se llamaba el discípulo amado? ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué le dijo a Juan? Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Venga para acá. ¿Tenemos a quién? A Juan. A Juan. A ver, ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si Jesús tuvo 6 hermanos, ¿por qué la Iglesia Católica primero dice que María es virgen? Y si Jesús tuvo 6 hermanos, ¿por qué la Iglesia Católica dice que que María no tuvo más hijos? ¿Será que nos está engañando? ¿Será que nos están mintiendo? Y entonces dice el evangélico, ¿ve? Si Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. A ver los nombres. ¿Cómo se llama usted? Santiago. ¿Usted? José. Judas. Simón. Santiago el menor. Juan. 6. Dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Aparte había otro Santiago, el menor, y aparte había otro al que llamaban Juan. ¿Cómo es posible que María, la Santísima Virgen, tuvo un solo hijo cuando la Biblia dice que hay más hermanos de Jesús? ¿No les parece así como confundido, como enredado? ¿Saben por qué los católicos dejan la Iglesia Católica? Por ese tema, por la virginidad de María, por los hijos de María. Y entonces llega un protestante y si a usted la Iglesia Católica le ha enseñado, María tuvo un solo hijo, y a usted le muestran esta chorrera de pelados, ¿usted qué hace? ¿Se confunde, sí o no? Claro. A cualquiera le pasa, a cualquiera le entra la duda, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la solución? Hay que buscarle la familia a todos ellos
para poder determinar que María tuvo ¿cuántos hijos? Uno. Mateo 27, 56. Vamos a buscarlo en la Biblia y ojalá que usted se aprenda la cita bíblica. ¿Mateo qué? Mateo 27, 56. Mateo 27, 56 nos empieza a quitar los hijos supuestos de la Virgen María. Nos empieza a quitar y ustedes se van a dar cuenta al final que solamente se queda Jesús y María. Más nadie. Según el parecer de la Biblia. Mateo 27, 56. Escuchen. Entre ellas estaban Jesús estaba muriendo. Jesús estaba en la cruz. Y al pie de la cruz estaban varias mujeres. Los discípulos se habían fumado, idos, escondidos, asustados. Oigan, entre ellos estaban, ¿quiénes estaban? María Magdalena, ¿Quiénes estaban? ¿Quién era María Magdalena? Discípula de Jesús. De la que habían sacado ¿cuántos demonios? 7. La que andaba llorando, ¿se acuerdan de las lecturas de estos días? Que estaba en el sepulcro llorando sin dejar de llorar. María Magdalena, una, escuchen. María, madre de Santiago y de José. ¿Cómo? María, madre de Santiago y de José. Pregunto, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. ¿Cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María. ¿Se dan cuenta por qué los protestantes se confunden? Como se llamaba María, ellos piensan que es la misma mujer. Pero hoy vamos a ver con la Biblia que no es. Al pie de la cruz de Cristo estaba María Magdalena. María, madre de Santiago y de José. Venga para acá, niña, usted. Venga, usted, venga. Sí, usted va a ser María, venga. Usted va a ser la otra María. Párese ahí al lado de ellos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? María. María, ahí está. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. ¿Cómo sabemos que no es la Virgen María? Juan 19, 26. Desde el 25 para que ustedes y yo lo veamos. ¿Cómo llamaba la palabra de Dios a la Virgen María? Al pie de la cruz, ¿cómo le decía? Mujer, ahí tienes. Ahí estaba la madre de Jesús, le decían la madre de Jesús, pero no le decían el nombre de María. La Biblia llama a la Virgen María, la llama Virgen María, madre de Cristo, madre de Dios. Fíjense, Juan 19, 25, el 26 específicamente, del 25, oigan. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz de Cristo? Paren la oreja, oído el tambor. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo dice, cómo escribe el autor sagrado? ¿Cómo se llamaba la Virgen María? ¿Cómo le decían? Su mamá. No le decían María. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Oigan. Con María, la hermana de su madre. ¿Cómo se llama ella? ¿Y María qué es para la Virgen María? ¿Se dan cuenta por qué los protestantes se confunden? Porque la madre de Santiago y de José, ¿cómo se llama? María. Y como la madre de Santiago y de José, Mateo 27, 56, se llama María, ellos dicen, ella es la Virgen María. Error. ¿Cómo dice la palabra de Dios que se llama la madre de Cristo al pie de la cruz? Junto a ella. Junto a la cruz estaba su madre. Estaba su madre. ¿Y quién era la mamá? La Virgen María. Pero había otra mujer, y ahí es donde está la confusión de los protestantes. ¿Y esa mujer cómo se llamaba? Oigan. Con María, la hermana de su madre. ¿Cómo se llamaba la hermana de la madre de Cristo? María. Y entonces dice la Biblia, ahora sí, Mateo 27, 56. Santiago y José
son hijos, ustedes me van a decir de cuál mujer, de esta María o de esta María, madre de Cristo. A ella la llama María y a ella la llama su madre. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José. Oigan, escuchen de nuevo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José. A ver, Santiago y José tienen una mamá. Se llama María. Pregunto, ¿es la Virgen María? ¿Sí o no? No. ¿Cómo se llama la mamá de Santiago y de José? María. María. Agarre a sus hijos y se sienta, porque usted es la mamá. Lléveselo los dos, lléveselo. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué los protestantes se confunden? Porque la Biblia coloca el nombre de María. Y como la mamá de Cristo se llamaba María, entonces ellos dicen, pues esa es la Virgen María. Pues se equivocan, porque no es la Virgen María. Al pie de la cruz la llama su madre o la madre de Cristo. No le dice María. Sí coloca María Magdalena, María, madre de Santiago de José. A ver, ¿usted cómo es que llama usted? Judas, vamos con ustedes. Santiago el menor. ¿Usted cómo se llama? Santiago el menor. ¿Y usted cómo se llama? Juan. Santiago y Juan. ¿Saben cómo llamaban a estos hombres? Los hijos del trueno. Mateo 20:20, vamos a buscarlo. Los hijos del trueno los llamaban, para que ustedes vean que ellos también tienen una mamá y para que se den cuenta que no es la Virgen María. Ya le vamos quitando las calumnias de los hermanos separados a la Santísima Virgen María. Mateo capítulo 20, versículo 20. Oigan. Entonces la madre de Santiago y Juan. ¿Cómo? Entonces la madre de Santiago y Juan. Venga para acá, una de las niñas que está allá, venga para acá. Una, cualquiera. Ahí viene. A ver, vamos a ver si es la Virgen María o es otra. Venga por aquí, por favor, aquí al lado. Vamos a ver si es la mamá de Jesús o vamos a ver si es la Virgen María. ¿Otra mujer? Esta mujer tenía 2 hijos. Si es la Virgen María, esta mujer se va a acercar a Cristo y le va a hacer una petición. Y la petición se la va a hacer a su hijo. Y escuchen la forma de ella hablarle a Jesús para que ustedes se den cuenta que esta mujer tiene un esposo que se llama Santiago, Zebedeo. Pero tiene un hijo que se llama Santiago y Juan. Tiene 2 hijos, pero no es la Virgen María. Presten atención, escuchen. Entonces la madre de Santiago y Juan. La madre, ¿cómo que llama usted? Santiago el menor. ¿Y usted? Juan. Entonces, la madre de Santiago y Juan, vamos a ver si es alguna de ellas, la Virgen María o es una mujer diferente. Oigan. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús. A ver, ¿era la Virgen María, sí o no? No. ¿Por qué? Porque se acercó y dice la Biblia, con sus hijos. ¿Cómo se llama ella? Ni se supo. Pero lo que sabemos es que tenía 2 hijos que se llamaban Santiago y Juan. Ahora, ¿cómo se llamaba el esposo de esta mujer? Marcos capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el 17, para ver quién era el esposo. Y vamos a ver cómo se llamaba el papá de Jesús. ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? ¿El padre de Jesús cómo se llamaba? José. Si la Biblia dice que es José, entonces sí son hijos de la Virgen María. Pero si dice que es otro hombre, imposible. Oiga, Marcos, vamos a anotarlo, ¿sí? Marcos 3:17, porque cuando usted lee una Biblia que no es católica, ahí no dice Santiago y Juan. ¿Saben cómo dice? Los hijos de Zebedeo. Y entonces hasta ahí llega.
Pero como ustedes tienen Biblia católica y de repente van a hablar con un protestante y ellos tienen Biblia protestante, les enseño de las dos formas, igual que el asta. El asta aparece en la Biblia de los protestantes, ahí sí lo va a encontrar, en la Biblia católica no. Y les enseño de las dos maneras para que ustedes estén preparados. Marcos 3:17, oigan. Santiago y su hermano Juan, Santiago y Juan, oigan, ya sabemos que tiene una mamá. ¿Es la Virgen María? No, oigan. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llama el esposo de esta mujer? Zebedeo. ¿Cómo se llama ella? No sabemos. Pero esta mujer tiene dos hijos y son Santiago y Juan. ¿Son hijos de la Virgen María? No, entonces váyanse con su mamá y se sientan, por favor. Vayan adelante. Miren cómo los protestantes nos engañan, ¿saben? Y miren, y le decían, ¿cómo le decían? Escuchen. Santiago y Juan, ¿cómo le decían? Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Bonerges, es decir, hijos del trueno. ¿Y saben por qué llamaban hijos del trueno? Porque eran bien revueltosos. Y eso fueron lo que un día los samaritanos no lo dejaron entrar a Samaria, ¿se acuerdan o no? Y dijeron, Señor, vamos a hacer bajar fuego del cielo que consuma y acabe con todos los samaritanos. Eran los hijos de Zebedeo y le decían los hijos del trueno. A ver, vengan para acá, suben un escalón para acá, por favor. Le vamos quitando los supuestos hijos que tuvo la Virgen María. Oigan, a ver, escuchen aquí este. ¿Usted cómo se llama? Judas. ¿Cómo se llama? Judas. Judas. Judas 1:1. Judas escribe una carta. Vamos a buscar una carta de San Judas para ver si es verdad. Para ver si es verdad que este es hijo de la Virgen María. ¿Usted cómo se llama? Simón. Simón. Vamos con Judas. Judas capítulo 1, versículo 1. Escribe una carta. Y en esa carta, ustedes y yo vamos a observar que Judas no dice, Judas es hijo de la Virgen María. Judas se presenta como un servidor de Jesucristo, como un servidor del Señor. Escuchen, presten atención, Judas 1:1. Judas, Oigan, no se me desconcentren. Judas, aquí está Judas. Judas, servidor de Jesucristo. Judas, Servidor de Jesucristo. ¿cómo se presenta Judas? Como un servidor de quién? No dice, yo soy hermano de Cristo. ¿Le dio pena decir que era hermano de Cristo? Judas, servidor de Cristo. ¿Y saben de quién es hermano este? Judas, servidor de Cristo y hermano de Santiago. ¿De quién es hermano? Va y busca a Santiago allá. Cualquiera de los dos. Judas 1:1 se presenta como servidor de Jesucristo. Y de este, venga, párese arribita, porfa. ¿Cómo que llama usted? Simón. Simón. ¿Saben cómo le decían a Simón? Simón el cananeo. Marcos 3:18. A ver, ¿a Jesús cómo le decían? ¿Jesús el cananeo? ¿O cómo le decían? Jesús el Galileo. El que visten de morado, ¿cómo le dicen? Jesús el Nazareno. ¿Aquí no hay el Nazareno? ¿Sí? ¿Por qué le decían el Galileo? Porque él venía de Galilea. ¿Por qué le decían el Nazareno? Porque venía de Nazaret. Ahora, a María Magdalena, ¿por qué le decían María Magdalena? Porque venía ¿de dónde? De un pueblo que se llamaba Magdala. Pablo de Tarso, ¿por qué? Porque venía de un lugar que se llamaba Tarso. De acuerdo al lugar de donde usted venía, le colocaban el nombre. Usted puede ver aquí a Benjamín, le puede decir Benjamín y el padre Marco, ¿de dónde son? De Venezuela. ¿Cómo le dicen a los venezolanos? A los de Venezuela, ¿cómo le dicen? Venezolanos. ¿Y a los del Salvador, cómo le dicen? Salvadoreños. Significa que su familia, que su hogar, que sus raíces están ¿dónde? En el Salvador. Y así se vaya para Gringolandia, por allá.
le queda el tilde y le queda a usted que es del Salvador. Y siempre se va a presentar como del Salvador. Así aprende usted el idioma que aprenda, el inglés, lo que sea, usted va a ser del Salvador. A ver, vamos a ver cómo le decían a Simón. Vamos a ver si le decían el Galileo o si le decían Simón el Cananeo o cómo le decían a él. Escuchen. Simón el cananeo. Simón, El cananeo. Simón el qué? ¿Qué significa? ¿Que de dónde venía Simón? ¿Y Cristo venía de dónde? De Nazaret, de Galilea. ¿Son familia? Ni por el lugar de nacimiento. ¿Vienen del mismo lugar? Pues no, entonces usted va para Canadá a buscar a su familia. Ahora sí acérquense para acá. Yo quiero que ustedes se den cuenta y le fui quitando los hermanos porque esos son los que ellos muestran, no hay más. No hay más. Son lo que ellos muestran y al mostrarlos nos van a decir que esos son los hijos de la Virgen María y al mostrarlos nos van a decir que son los hermanos de Cristo y al mostrarnos nos van a decir mentira y entonces los católicos vamos a andar asustados y vamos a andar engañados. A ver, Marcos capítulo 6 versículo 3. Ahora sí vamos a leer la Biblia no como enseñan los protestantes, sino con el significado que realmente tiene. Si quiere bajen un escalón para yo poder eso. Marcos 6:3. Para que ustedes se den cuenta que no es que porque ellos digan María tuvo más hijos, es verdad. Es más, si hay alguno que no sea católico o alguno que tenga la cita bíblica, estamos en vivo también, o alguno en el en vivo que nos enseñe dónde la Biblia dice que María tuvo más hijos. Eso es antibíblico. Eso no está en la Biblia. Pero si alguno sabe alguna cita, me dice, padre, mire, la cita es esta y ahí dice María tuvo más hijos. Marcos 6:3. Presten atención porque esta es la cita bíblica que nos engaña, esta es la cita bíblica que nos asusta. Esta es la cita bíblica que ellos nos meten gato por liebre. Vamos a llamar aquí a este le vamos a colocar el nombre de José. Él se llama José. Ella se llama la Virgen María. Y él se llama Jesús. Pare en el centro Jesús. Aunque está como más grande Jesús, ¿no? Pero no importa, ahí, eso. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Ella, María. ¿Y él? Jesús. Vamos a aplicar Marcos 6:3, que es donde está la confusión de los protestantes. Y es donde está la confusión de los católicos. Que con esta cita bíblica muchos católicos han dejado la iglesia católica y se han ido detrás de las sectas protestantes. Y hay muchos católicos que se han confundido. Y si usted sabe de alguno que se haya confundido y que no entienda el tema, compártele esta enseñanza. Marcos 6:3, oigan. Pero no es más que el carpintero. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿Y a quién le decían el carpintero? Vamos a ver si es verdad. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Por qué le decían carpintero? Porque José era un... ¿Cuál era la función de José? Carpintero. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo María? ¿Cuántos hijos tuvo José? ¿Ustedes saben cuántos hijos tuvo José? Óiganlo. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Aquí, ¿cómo dice? Que no es el carpintero, el hijo de María. ¿Cuántos hijos tuvo José? Jesús. ¿Por qué le decían a Jesús el carpintero? Porque era hijo de José. No dice, ¿no son estos los hijos del carpintero? Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cuántos hijos tuvo el carpintero? Uno solo. Y se llamaba Jesús. Miren que la Biblia no habla de los hijos del carpintero. Miren que la Biblia no habla de los hijos de María. Habla del hijo del carpintero y del hijo
de María. Óiganlo, de nuevo. pero no es más que el carpintero, el hijo de María. A ver, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? Ustedes lo van a escuchar de nuevo. No es mal que el carpintero, ¿qué más? El hijo de María. ¿Cuántos hijos tuvo María? 1. No, que ahí lea lo que dice ahí. ¿Cuántos hijos tuvo María? De nuevo, escuchen. Pero no es más que el carpintero. Ahí viene. Miren, cuando una mujer tiene varios hijos, dice el hijo o dicen los hijos. ¿Cómo dicen? Si es uno, ¿cómo dicen? El o los. ¿Cómo dicen? El, que significa uno. Y si una mujer tiene varios hijos, dicen el o los. Los, que significa varios. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Pero no es más que el carpintero, oigan. Pero no es más que el carpintero. Ahí viene. El hijo de María. ¿Cuántos hijos tuvo María? 1. Más claro, Mateo 1:23. Usted no se pierda. Mateo 1:23. Para que ustedes vean cuántos hijos iba a tener María. Para aclararlo. Para que a ustedes no se confundan. Porque los protestantes son buenos para confundir, para decir, María tuvo muchos hijos. María tuvo una chorrera de hijos. María tuvo varios. No. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Mateo 1:23. Escuchen la profecía de Isaías 7:14. ¿Qué dice? Mira, la Virgen está embarazada. La Virgen está embarazada. ¿Cuántos hijos, según la Biblia, iba a tener la Virgen? Oigan. Mira, la Virgen está embarazada. La Virgen está embarazada. De nuevo, ¿cuántos hijos iba a tener la Virgen María? Y dará a luz un hijo. ¿Cómo? Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos iba a dar a luz la Virgen? Un hijo. 1. Por eso la Biblia dice, no es más que el carpintero por el papá, que era carpintero. El hijo de María, y fíjense lo que dice ahora. Ahora sí dice que este carpintero que ustedes ven aquí, sí tiene hermanos, muchos. Pero no dice que ella tiene más hijos o que José tiene más hijos. Fíjense que dice que él sí tiene más hermanos. O escuchen. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago. Ahí dice que Santiago es hijo de la Virgen María. ¿Qué es lo que dice? Que Jesús es hermano de Santiago. Entonces ustedes dos, siéntense por favor. Y Jesús se queda solo aquí. Venga para acá, ahora sí Jesús para acá para arriba. ¿Hermano de quién? De Santiago, Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿cuántos hermanos tuvo Cristo? 4. Pregunto, ¿todos esos 4 eran hijos de la Virgen María? No. La Virgen María, según la Biblia, ¿cuántos hijos iba a tener? 1. Ahora sí, vamos a ver, Cristo no solamente tuvo 4 hermanos, Cristo tuvo muchos hermanos. Vamos a buscarlo para que ustedes se den cuenta, para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan ver que la Santísima Virgen María, destápame aquí, por favor, que la Santísima Virgen María tuvo no solamente, que tuvo solamente un hijo, pero que Jesús tuvo más hermanos. Juan capítulo 20, versículo 17, para que ustedes vean a Jesús conversando con María. Juan 20, 17. Jesús se le va a presentar a María Magdalena. Venga usted para acá un momentico, venga. Venga usted que está parada ahí, venga. Venga para acá, Jesús, párese aquí. Jesús va a hablar con María Magdalena. Ahí donde está. Jesús está resucitado y va a entablar una conversación con María Magdalena. Lo hago así para que todos podamos entender. Juan 20, 17, escuchen. Jesús le dijo, suéltame. Un poquitico más atrás para entenderlo, desde el 16, desde el 15.
Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién? Ah, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era la que lloraba? ¿Quién era la que lloraba? Aquí está. Usted no está llorando, pero ella es María Magdalena. Jesús entabla una conversación con la Magdalena. Escuchen. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién está buscando? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús Vengan para acá, María, suban un escalón. Escuchen. Jesús le dijo, María. ¿Cómo se llamaba la mujer que estaba llorando? ¿Cómo se llama usted? María. María. María, le dijo Jesús. María, ella dio la vuelta y le dijo, Rabí. La reconoció. ¿Estaba hablando con quién? Con Jesús. Escuchen el encargo. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, Jesús le devolvió y le dijo a María. ¿Qué le dijo? Escuchen. suéltame, pues aún no he subido al Padre. Oigan lo que viene. Paren la oreja. Miren el encargo. Si María tuvo más hijos y Cristo tuvo más hermanos, María Magdalena conocía a la familia de Jesús, ¿sí o no? Sí. María Magdalena sabía quién era la familia, los hermanos de Jesús, ¿sí o no? Sí. Y miren el encargo, ahí viene. Pero vete donde mis hermanos. Oigan. Jesús le va a decir a María, váyase. Pero vete donde mis hermanos. ¿Para dónde la mandó? ¿Para dónde la mandó? A ver, si María tuvo más hijos y Jesús le dice a María, vaya donde mis hermanos, ¿a dónde tiene que ir María? Donde los hijos de la Virgen María. Ahora sí vamos a conocer, según la Biblia, quiénes eran. Según los protestantes, los hijos de María. Pero según la Biblia, los hermanos de Jesús. Porque ellos se confunden en la palabra hermanos. María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos. Eso enseñan los protestantes. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Cristo sí tuvo más hermanos, pero la Virgen María tuvo un solo hijo. Ve a decirle a mis hermanos. Vaya María para allá, a donde los hermanos. Vamos a ver para dónde se va María. Escuchen para dónde va María. Oigan. Ve a decirle a mis hermanos Ya se fue. ¿Para dónde fue? Escuchen. y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue. Se fue, ya llegó. Vamos a ver dónde está María Magdalena. Ya está. ¿Quiénes están con ella? Allá, mírenlos allá. Miren para allá. Allá está María Magdalena, allá. ¿Quiénes están con ella? Escuchen. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Quiénes están con María allá? Los discípulos. ¿Los discípulos eran los hijos de la Virgen María? ¿Sí o no? Y entonces ahí donde los evangélicos le pasa lo de Kung Fu, se confunden. Y dicen, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos. ¿A quiénes llamaban hermanos de Jesús? ¿A los hijos de María o a los hermanos, a los discípulos de Cristo? ¿A quiénes llamaban? Pues a los discípulos de Cristo. Y María Magdalena lo entendió perfectamente. Jesús le dijo, vaya a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María se fue corriendo, ¿dónde? Donde estaban los discípulos. ¿Eran hijos de la Virgen María los discípulos? Miren, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Mire, cuando llegue un protestante a fastidiarlos a ustedes, léanle esta cita bíblica y ojalá y se la aprendan de memoria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Para que ustedes, ya se va a sentar, ¿oyó Jesús? Ya se va a sentar. No hay problema. Jesús resucitado se le aparece a sus hermanos. Y entonces, apréndase esta cita bíblica que venga diciéndole, los hermanos de Jesús son hijos carnales de la Virgen María. Si ustedes aprendan esta cita bíblica, van a saber darle una respuesta a los protestantes. Y una respuesta que ni ellos se la esperan. Y una respuesta que ni ellos se la imaginan. Para que ustedes se den cuenta, para que ustedes oigan, para que ustedes noten que Jesús sí tuvo más hermanos.
Y esos son hijos de María. Dígale a un protestante, explíqueme esta cita bíblica, pues. Si hermano de Jesús significa hijo de María, porque Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Si hermano de Jesús significa hijo de María, explíqueme esta cita bíblica y que alguno nos la explique para ver qué puede entender o qué puede explicarnos de aquí. Primera de Corintios 15:5. ¿Saben cuántos hermanos tuvo Jesús? Óiganlo. Se apareció a Cefas Se apareció a Cefas. Oigan. y después a los 12. Después a los 12. Oído al tambor y paren la oreja. Escúchenlo. Y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Luego. 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Más de 500. Mire, aquí estaremos como, no sé, como unas 80, 100 personas, no sé cuántos. Y ahí en internet somos yo no sé cuántos. Creo que no llegamos a 500 todos los que estamos aquí. No llegamos. ¿Usted se imagina a la Virgen María pariendo 500 hijos? Solo en la mente de los protestantes está el que significa hermano de Jesús, significa hijo de María. En la mente de los católicos no. Gracias, Jesús. Gracias. Yo le pague. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Más de 500. Pregunto, esos 500 que eran hermanos de Jesús, como dice Marcos 6:3, Santiago, José, Judas y Simón, hermanos de Jesús, ¿también eran hijos de la Virgen María? Pues no. Entonces la palabra hermanos no significa que la Virgen haya tenido más hijos. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo María? 1. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la virginidad de María. ¿Puede una mujer hoy, ustedes que saben, hoy una mujer hoy día puede quedar embarazada y seguir siendo virgen, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Si se va para Estados Unidos y le hacen la inseminación artificial, ¿no la han escuchado de eso? ¿Qué es la inseminación artificial? Una inyección que agarran el espermatozoide del hombre, se lo unen a la mujer y no necesita del hombre. ¿No han escuchado de eso? Sí, eso lo hace. Pregunto, ¿puede una mujer dar a luz y seguir siendo virgen? ¿Sí o no? Por la cesárea. Así más sencillo, dice la señora. Le hacen la cesárea. No quiere parir, le hacen la cesárea. Le abren bueno, aquí abajo, le sacan el pelado y sigue siendo virgen. ¿Qué decía Isaías capítulo 7, versículo 14? Vamos a buscarlo. Profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos enseña la profecía. A ver, para que ustedes y yo comprendamos que la Santísima Virgen María, que es la madre de Jesús, que es nuestra madre, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Y es lo que hoy día a los católicos no le cabe en la cabeza, y a los protestantes mucho menos. Pero que ustedes y yo hoy vamos a ver con la palabra de Dios. María, virgen antes del parto, María virgen en el parto y María Virgen después del parto. Escuchemos, oigan. El Señor pues les dará esta señal. Isaías 7:14. ¿Quién es el que va a dar la señal? El Señor. ¿Quién es el que va a dar la señal? El Señor. Para Dios no hay nada, no es cualquier cosa, es una señal. Y una señal es algo que ustedes y yo, si viene de Dios, no podemos ni negarla, no podemos ocultarla y debe darse de la mejor manera. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Óiganla, despacio, sin empujar porque me caigo. Escuchen. La joven es... Despacio, despacio. ¿Cuál es la señal? A ver, usted. Miren, la joven
Estas Biblias dicen la joven. Hay otras Biblias que dicen la virgen. Y le hago la salvedad porque si usted se encuentra o la joven o la virgen. La joven, ¿qué significa? Que no ha tenido relaciones. La joven significa, vamos a ver cómo lo dice aquí Mateo, o búsquelo usted, Mateo 1:23, para ver si dice lo mismo. Mateo 1:23, que es la misma señal de Isaías 7:14. Usted no la pierda, por favor, escuchen. Mateo 1:23. La Virgen, Escuchen, aquí dice la joven. Y cuando Mateo, y fíjense que debería decir lo mismo, la joven en ambos lados, o la virgen en ambos lados, ¿sí? No sé qué traducción será esta, latinoamericana, pero sepan que debería decir, porque es la profecía de Isaías 7:14 que se cumple en Mateo 1:23. La joven, y ya Mateo lo va a explicar mejor. ¿Cómo dice Mateo? la Virgen concibió. La virgen, aquí dice, miren la señal. Cuando ustedes vean que una mujer joven, no es como, y con todo el respeto, ¿no? No es como las jóvenes de hoy día, de Venezuela, las de aquí no, pero las de Venezuela, que no esperan al matrimonio para tener relaciones, que no esperan al matrimonio para quedar embarazadas. En el pueblo de Israel no era así. En el pueblo de Israel, las mujeres jóvenes se conservaban vírgenes para el matrimonio. Se conservaban en el pueblo de Israel. Hoy día, primero se embarazan y dejan la virginidad y después no se casan porque ya ninguno se quiere casar, ¿verdad? Y después se ponen a vivir y cuando ya están de 80 años, ahí sí se quieren casar. Hoy día las cosas son chuecas. La joven, miren la señal, la joven Está embarazada. La joven Está embarazada. está embarazada. La joven está embarazada. ¿Y qué más? Y dará a luz un hijo. ¿Quién va a dar a luz un hijo? La joven. Vámonos con esta. La señal de Isaías 7:14, Mateo 1:23. Mejor explicado. La Virgen con... Aquí, escuchen. Presten atención y oído al tambor. La Virgen con... ¿Quién? ¿Quién? Por eso la iglesia enseña que María es virgen antes del parto. Escuchen, la virgen, concebirá, la virgen, ¿qué significa concebir? Quedar embarazada. ¿Cuál es la señal? Cuando ustedes vean a una joven que es virgen y quede embarazada sin intervención de hombre, entonces ustedes se darán cuenta que esa es la madre del Salvador. Pero esa no es la señal completa. La señal completa es que la joven o la virgen quede embarazada sin conocer varón y siga siendo virgen. Es lo que llama la iglesia, María es virgen antes del parto. Oigan, escuchen. Y ahí no dice punto y final. Ahí no dice punto y aparte. Ahí hay alguna señal o un punto, una coma, un punto y coma. Vamos a ver si la señal continúa o la señal llega hasta ahí. Si dice punto y final, vamos a ver qué signo habrá ahí. Si dice punto y final, entonces ya se acaba la señal. Pero si hay una coma o si hay una i, la señal continúa. Vamos a ver, ¿qué viene? Y dará... ¿Hay una coma, un punto o no hay nada? No hay nada. Entonces significa que la señal no se acabó. La i significa que la señal continúa. Entonces dice la Biblia, la Virgen concebirá. Y lo que significa que continúa. ¿Y qué? Y dará a luz. ¿Quién va a dar a luz? La Virgen. Por eso la iglesia enseña, María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Porque la señal decía que cuando una virgen quede embarazada sin conocer varón y dé a luz, la virgen iba
a hacer la señal que Dios le iba a dar. Y eso sucedió en María. Por eso nosotros aprendemos en la iglesia que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Fíjense que los protestantes lo primero que hacen es decir, María tuvo más hijos. Y cuando usted le muestra que María no tuvo más hijos, entonces saltan al otro tema. Pero María no es virgen, porque María cuando parió a Jesús, entonces dejó de ser virgen. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo entró o cómo la Virgen María quedó embarazada? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Vamos a buscarlo. San Lucas, capítulo 1, versículo del 28 en adelante, creo que es. Lucas 1, 28. Para ver cómo la Virgen quedó embarazada. Y así como quedó embarazada, de esa manera dio a luz. Nosotros no estábamos ahí, no sabíamos, pero la Biblia enseña que María es virgen antes, en y después del parto. Escuchen, Lucas 1, 26. Vamos a leerlo del 26 para ver. En el 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. ¿Por qué nosotros los católicos, y abro un paréntesis, decimos Virgen María? ¿Ustedes no han visto? ¿Cómo le dicen los protestantes a la Virgen María? ¿Cómo le dicen? María. ¿Ustedes han escuchado a un protestante decir Virgen María? No. ¿Saben cómo llama la Biblia a María? ¿Cómo llama la Biblia a María? Virgen. ¿Cómo llama la Biblia a María? Virgen. Dios envió a su ángel a una joven virgen. ¿Y cómo se llamaba la virgen? María. Por eso los católicos decimos Virgen María. Y esa palabra Virgen María le molesta a los protestantes. Por eso la iglesia enseña que María es virgen. Porque la Biblia lo muestra. Virgen, y la virgen se llamaba María. Y aunque le cueste o aunque se alargue, debemos decirle Virgen María. Oigan, envió Dios a su ángel a una joven virgen llamada María. Escuchen. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. ¿La virgen entendió el saludo? No, quedó desconcertada. Escuchen. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora sí, la profecía decía, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando el ángel le dice a la virgen que iba a quedar embarazada, miren la respuesta de ella. Escuchen. María respondió al ángel. La respuesta de María al ángel, óiganla. ¿Cómo sucederá eso? Si no... ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo es eso de que Dios va a tomarme como la madre del Salvador? ¿Cómo es que yo voy a ser la mamá? ¿Cómo va a suceder eso? Escuchen. ¿Cómo sucederá eso si no conozco varón? No conocer varón, ¿qué significa? ¿Qué es? Aquí, ¿cómo lo dice? ¿Cómo sucederá eso? María entonces dijo el ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? No conocer varón, ¿qué significa? Ser virgen. Por eso la iglesia nos enseña a nosotros que María es virgen. No porque el Padre lo dice, no porque el Papa lo dice, es porque la Biblia lo enseña. Y si la Biblia lo enseña, nosotros lo creemos, nosotros lo vivimos. Bueno, pues hemos aprendido en este día, en primer lugar,
¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Uno. María es virgen antes, en y después del parto. José, ¿cuántos hijos tuvo? Uno. Según la Biblia, no hay. Y si alguno la tiene, me la muestra y me dice, padre, mire, sí la hay. La cita es esta. No hay cita bíblica que diga que María haya tenido más hijos. Eso lo enseñan los protestantes. Y ustedes y yo debemos tener mucho cuidado con los engaños. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.